Seguimos en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz. Estamos también los que nos quieren ver por Facebook, en el 90.7 acá de Rosario Clásica. Ahora vamos a entrevistar y vamos a hablar con un amante de la historia, un historiador que se llama Storni, que nos visita continuamente. Realmente es un placer hablar con él por sus conocimientos y empezamos con él una serie de clases, para decirlo de alguna manera, sobre los presidentes argentinos. Y durante los próximos programas le vamos a dedicar a cada presidente un programa. Storni, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes. Bueno, muy bien, gracias. Empezamos esta serie de historia con los presidentes argentinos y sabiéndote conocedor del tema, un especialista en este tema, hoy ¿de quién vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de Urquiza, Justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza, el amante de Rosas. La persona que derroca a Rosas. Yo creo una personalidad súper interesante, porque pongámonos en la época, fue un tipo, más allá de los hechos públicos que siempre son opinables y discutibles, pero la riqueza y el talento que tenía él como empresario, militar, gobernante, seductor de mujeres, era una personalidad muy rica, un hombre muy exitoso y, digamos, llegó a ser, obviamente, presidente. Fue un gran militar, a pesar de que no tenía formación en escuela militar, sino que se formó guerreando, y fue un gran empresario. Se consideró uno de los hombres más ricos del país, tal vez el más rico, y dentro de todas las leyendas relacionadas a su riqueza, se decía que él podía ir hasta el Paraguay y dormir en cada una de sus propiedades todas las noches, ¿no? O sea, para que den una idea de su riqueza. Y ya que estoy hablando con ustedes que son rosarinos, una persona que contribuyó mucho al desarrollo de Rosario, a través de una ley que hizo para poder competir con el Puerto de Buenos Aires de derechos diferenciales. Bueno, él fue un gran inversor en la ciudad de Rosario, tenía muchas propiedades inmobiliarias en la ciudad de Rosario, y contribuyó muchísimo a la expansión de una ciudad pequeñita, ¿no es cierto?, cuando él llega a la presidencia en 1853, y lo que digamos, terminó siendo Rosario, que fue la segunda ciudad más grande del país. Así que es una persona muy rica, muy talentosa, vigente, tuvo una participación pública de casi 50 años. Él fue gobernador de Entre Ríos, fue presidente, después volvió a ser gobernador de Entre Ríos, fue uno de los principales espadas de Rosas, hasta que él de alguna manera se cansó de Rosas y empezaron las desinteligencias, algunas por motivos económicos, porque todas las exportaciones y el comercio que se hacía a través de Entre Ríos en la provincia de Buenos Aires te obligaba a que no recibas oro y recibas pesos billetes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, había muchas cuestiones relacionadas a la economía, pero también algo político, porque bueno, en algún momento Urquiza, que era una persona tan bárbara como Rosas, en lo político y en lo militar, terminó convenciéndose que Argentina necesitaba una constitución, una organización federal en serio, no centralista como la que proponía Rosas. Y de hecho era una persona que siempre, más allá que siempre tuvo enemigos hasta el final de sus días, y fue asesinado por tropa afín o gente que era federal de origen, es una persona que nunca siempre trató de pensar en la unidad del país y en los intereses del país, y no gobernó y no pensó en forma sectaria o que solamente le convenía a su provincia, a sus intereses. Es una persona que, más allá de lo controvertido, como fue el derrocamiento de Rosas, su participación en la guerra del Paraguay, donde se esperaba que no iba a tomar partido, o su pasividad cuando se rebelaron algunos federales en el interior del país, como fue el caso de Peñalosa o Felipe Varela, ¿no es cierto?, que
que por ahí se esperaba que él tomara partido y digamos, siempre privilegió. También se le cuestionó mucho haber abandonado el campo de batalla en Pavón cuando se enfrenta a la provincia de Buenos Aires por segunda vez, y a pesar de que había ganado la batalla desde el punto de vista de la caballería, él cuando ve que por más que ganase a los porteños, siempre le podía ganar en el campo de batalla, pero nunca le podía ganar en el plano económico y ni a sus comerciantes. Él acuñó una frase que decía: le podré ganar a sus ejércitos, pero jamás a sus comerciantes. Así que yo creo que es una persona muy rica, que estuvo muy vigente casi 50 años, y bueno, después lleno de anécdotas, como fue su Palacio San José, por ejemplo, el primer lugar de Argentina que tuvo agua corriente, todo su rol como empresario, donde tuvo saladeros, flotas de barcos, hizo el ferrocarril de Rosario a Córdoba, se inicia en su gobierno, el tema distintos ferrocarriles en la provincia de Entre Ríos, comenté las estancias, los saladeros, ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, cría de gusano de seda, una persona con mucha iniciativa, y también era muy emprendedor, y de hecho cuando él se muere en la sucesión, él había mucho dinero prestado, era una especie casi de banco, y era un gran inversor en gente que lo iba a ver y le proponía sociedades, ¿no? Así que era una persona, yo admiro a esos que pueden ser talentosos en muchos rubros, más allá que, bueno, siempre desde lo político, lo histórico, uno puede no compartir algunas decisiones y algunos hechos. También a él se le reprocha mucho que se haya aliado a los brasileros para combatir a Rosa, como se metió con un poder extranjero para participar en hechos políticos y militares dentro del país, pero bueno, para mí fue un personaje muy, muy interesante, y nos dio la Constitución. Adolfo, ¿qué hay de verdad? ¿80 años su cadáver estuvo escondido? No, la realidad es que cuando a él lo asesinan, hay una revolución y bueno, toda su familia corre peligro, se tienen que retirar de la provincia. Entonces al cadáver de él lo entierran en forma clandestina en un lugar, en una iglesia, y se supo mucho tiempo después, la familia dijo dónde había sido enterrado. De hecho, cuando se exhuma el cadáver, fue eso ya bastante entrado en año, ¿no? Como decís vos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Qué bárbaro. ¿Cuántas cosas uno hay de la historia que siempre se queda, como digo yo, con el caballo blanco de San Martín, ¿no? Y es importante conocer que todos nuestros héroes fueron hombres, ¿no? Y muchas veces lo juzgamos todos ellos con la visión 2020, cuando lo tenemos que juzgar en función de la realidad que vivían en esa época, ¿no? Sí, él era un hombre muy representativo de esa época. Fíjate que en esa época, hasta que existe la Constitución, y después, mucho después, hasta 1880, que se federaliza la ciudad de Buenos Aires, todos los conflictos políticos se dirimían en los campos de batalla, ¿no? Y Urquiza, posiblemente haya pocas personas que haya participado en tantos hechos militares como Urquiza, ¿no? Fíjate que hoy se lo conoce como presidente, como empresario, pero en su rol de militar hay muy pocas personas, y él crea la caballería entrerriana, que tenía más de 10.000 jinetes. Fue una fuerza imbatible de prácticamente durante 40 años, en todas las batallas donde participaba ganó, y la última que pierde, la batalla de Pavón, fue una decisión de él de retirarse, porque él no había perdido la batalla. Así que desde el punto de vista militar tenía un talento así innato, ¿no? Porque él, repito, él había peleado contra gente que había tenido formación militar o había participado en las guerras de independencia o en las guerras de Brasil, y él, sin embargo, sin ninguna formación y con esa caballería entrerriana formada por jinetes, donde eran ciudadanos, que era como una milicia civil, pero que se convocaba cada vez que había un hecho de guerra o de defensa, y fue muy exitosa, y digamos está estudiada como una de las mejores caballerías del mundo en esa época. Realmente, qué bueno conocer
la chismografía, no chismografía, las pequeñas cosas de la historia que el común de la gente no conoce, ¿no? De estos grandes hombres, porque realmente, digamos, hablar de Urquiza es hablar de un prohombre que a lo mejor no tomamos dimensión de lo que fue, porque lo que dijo Adolfo por ahí al pasar, que lo cortamos nosotros, nos dio la Constitución, nada más y nada menos que la Constitución Nacional. Sí. ¿Qué hay de verdad entre Urquiza y Mitre como masones? Sí, Urquiza era masón, es correcto, y Sarmiento, y Mitre, y Derqui, que era el presidente después de Urquiza, todos eran masones. De hecho, parte de lo que fue el Pacto de San José de Flores, ¿no? Después de Cepeda, ¿no? Que gana la Confederación contra Buenos Aires, y lo que fue después la retirada de él del campo de Pavón, a pesar de que había ganado, y la caída de la Confederación, todos esos hechos que pasan en un lapso corto de unos 3 años, están muy influenciados por decisiones que tomaba la masonería. Claro. Así que él era un masón, y en el fondo, cuando ya no daba para más las guerras civiles, llegó un momento que él mismo, a pesar de que tenía todas las de ganar en el campo militar, él se retira y deja que el país se organice bajo Mitre, ¿no? O sea, es como que él podría haber forzado la situación y entrado en una guerra que seguramente desde el punto de vista militar podría haber ganado. Sin embargo, llega un momento y dice: no se puede vivir guerreando, siempre el poder económico de Buenos Aires es muy fuerte, nunca voy a poder imponer otra capital, y bueno, y él de alguna manera termina reconociendo esa supremacía y no quiere continuar la lucha. Después, sus últimos años, después de Pavón, queda en la provincia de Entre Ríos, intenta volver a la presidencia en 1868, pierde esa elección contra Sarmiento, que hizo una alianza con los autonomistas de Alsina, y termina ganando, y de hecho él se reconcilia con Sarmiento, con el cual había estado peleado casi 20 años, sí. Y Sarmiento dijo barbaridades de Urquiza, pero barbaridades, que decía, le dijo Southampton o la horca para Urquiza, y sin embargo después terminan siendo muy allegados en esos dos últimos años, digamos, de su vida, los primeros 2 años de la presidencia de Sarmiento, y de hecho le toca a Sarmiento reprimir la revolución de López Jordán en Entre Ríos, después del asesinato de Urquiza, y bueno, y ahí en esa represión, digamos, de López Jordán, se luce como militar una persona que hablamos hace unos días, que era en su momento era un joven oficial, que era Julio Argentino Roca. Qué bueno, qué bueno. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas uno aprende. Bien, ¿querés agregar algo más del tema Urquiza, Adolfo? No, yo creo que también algo muy importante para Entre Ríos y para Santa Fe fue el aporte de Urquiza a la inmigración. Convengamos que bajo el gobierno de Urquiza se funda la colonia agrícola de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, donde vienen colonos suizos, alemanes y franceses, y también un desarrollo muy importante en la provincia de Entre Ríos, con muchas colonias también de franceses y de suizos, y después el aporte que hace él el desarrollo de la agricultura, ¿no? Que de Argentina era un país ganadero, y durante la época de Urquiza se empieza a dar impulso, primero en la provincia de Entre Ríos, después en la provincia de Santa Fe, a toda la agricultura de la mano de la inmigración. Así que es una persona que tiene, más allá de estos hechos públicos y su rol como empresario, militar y político, también su obra de gobierno muy influenciada por la inmigración, por el desarrollo de la agricultura, y también no nos olvidemos de todo el impulso que le dio a la educación. Durante el gobierno de Urquiza se funda el Colegio de Concepción del Uruguay, que es un colegio, es el colegio junto al Nacional de Buenos Aires que más presidentes dieron al país. Del colegio ese salió Roca, salió Victorino de la Plaza, y también estudió ahí en algún momento Arturo Frondizi. Así que eso es un colegio que él le dio había traído profesores extranjeros, muchos emigrados europeos, y le dio un nivel que fue era uno de los 2 mejores colegios que había en el país en ese momento. Qué maravilla, qué dato de color que
Yo por lo menos desconocía. Eso no lo conocía. yo. De la formación de estos colegios nacionales que marcaron historia. Muy buen dato. Qué lindo dato. Qué lindo dato. Bien, Adolfo, ¿seguimos la semana que viene? ¿Cómo no? ¿Quién viene la semana que viene? Bueno, la semana que viene podemos hablar del que, digamos, si seguimos en orden cronológico, podemos hablar de Mitre. Ajá. O si no, propongan ustedes el que quieran. No, vos sos el que manejas esto. Es muy interesante. Una cosa que te dejo pendiente. ¿Hubo tantos abogados como militares, como presidente? No, yo creo que si uno mira profesiones, hubo más abogados, porque fíjate que militares Urquiza era militar, Mitre era militar, luego Roca era militar, y después Justo, y después Perón. O sea que estamos hablando de electos democráticamente 5. Y abogados era Avellaneda, era Juárez Selman, era Uriburu, era ambos Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, que se discute si tenía o no título, también parecido a un caso actual, y después obviamente viene Frondizi. Hay un solo médico que fue Ilia, un solo médico, y después hubo 2 ingenieros que fue Macri, y podemos decir que Justo era militar y era ingeniero al mismo tiempo, era ingeniero civil y ingeniero militar. Y después siguen los abogados, Menem, de la Rúa, Kirchner, ambos Kirchner, sí, yo creo que el número 1 son los abogados, seguido por los militares, y después hay 2 ingenieros y un médico. No hay otra profesión. Claro. Bien, Bueno. nos vemos la semana que viene, Adolfo, y te agradecemos tu participación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el llamado.